Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, yo soy estudiante de la Universidad Fermín y actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hoy en esta video exposición voy a estar hablando un poco sobre lo que son las antenas de onda viajera y las antenas de onda independiente. En lo que fue un poco la unidad número 4 de la materia de antenas y propagación, la cual está dictada por la profesora Astrid Contreras. En esta unidad, pues tocamos a fondo lo que fue este tema de antenas de onda viajera y antenas de antenas independientes. Y bueno, eso hoy voy a estar haciendo un pequeño resumen en esta exposición sobre todo lo que vimos dentro de la unidad. Entonces vamos a comenzar. Acá tengo una pequeña tabla de contenido con todo lo que vamos a encontrar dentro de la pequeña presentación que preparé para la exposición. Tenemos primero que todo antenas de onda viajera, tenemos antenas independientes de frecuencia, tenemos también características y aplicaciones de cada una de ellas y sus diferencias. Tenemos una pequeña introducción, nos dice que a lo largo de esta presentación desarrollaremos un resumen completo de todo lo visto en esta unidad, como bien dije antes. Vamos a estar explorando diferentes tipos de antenas, cuáles son sus características, cuáles son sus aplicaciones y muchos otros conceptos interesantes que vimos dentro de la unidad número 4 de la materia. Vale. Ok, tenemos en primer lugar eh, lo que son las antenas de onda viajera. Nos dice la diapositiva que son antenas que están diseñadas para operar en un amplio rango de frecuencias. Y en efecto, las antenas de onda viajera son antenas también conocidas como antenas de banda ancha, las cuales son antenas que están básicamente diseñadas para operar en un rango de frecuencia bastante amplio. Estas antenas son capaces de radiar y recibir señales en un espectro de frecuencia más amplio que si las comparamos, por ejemplo, con antenas convencionales. Estas son utilizadas más que todo en aplicaciones donde se requiere la transmisión y recepción de señales en múltiples bandas de frecuencia, como puede ser en sistemas de comunicación inalámbricas, en radares, en sistemas de radio y televisión, etcétera. Y luego de este pequeño concepto tenemos unas pequeñas características al lado derecho de la diapositiva que nos dice diseños populares. Pues las antenas de onda viajera tienden a tener algunos diseños, de los diseños más comunes de antenas. Entre estos están las antenas, el dipolo, la antena de banda ancha logarítmica, está también la antena de ranura, tenemos la antena corneta. En el punto número 2 tenemos que el amplio rango de frecuencia es una característica de estas antenas, pues estas antenas de onda viajera están diseñadas para operar, como bien dije antes, en un amplio espectro de frecuencias, lo que les permite recibir y transmitir señales en múltiples bandas de frecuencia. Pueden abarcar desde frecuencias de radio y televisión hasta microondas y ondas milimétricas. Entonces, en el punto número 3 tenemos el ancho de banda, que también es algo que las caracteriza, pues estas antenas suelen tener un ancho de banda bastante amplio, lo que significa que pueden transferir señales con diferentes anchos de banda. Esto las hace bastante adecuadas para lo que son las aplicaciones que requieren comunicación en diversas bandas de frecuencia. Luego tenemos la radiación omnidireccional y direccionales, que no, es básicamente porque las caracteriza porque estas antenas de onda viajera pueden tener características de radiación omnidireccional, lo que significa que emiten señales en todas las direcciones en un patrón de radiación circular. También pueden ser direccionales, lo que significa que emiten señales en una dirección específica para lograr una mayor ganancia y un alcance en esta dirección.
Y luego tenemos las aplicaciones. Estas antenas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, las cuales incluyen la comunicación inalámbrica, Wi-Fi, obviamente, telefonía móvil, redes de área amplia o WAN, en radiodifusión, radio FM, lo que es televisión terrestre y por cable. También la tenemos presente en radares, como en radares militares, civiles, para la detección y el seguimiento de objetos. También está en sistemas de satélite para la comunicación y el alcance ascendente y descendente con los satélites, en sistemas de comunicación de microondas, como en enlaces punto a punto y punto multipunto de alta capacidad. Luego tenemos algunos tipos de antenas, algunos tipos de estas antenas, las cuales, como mencioné antes, pueden ser las antenas dipolo, que según la diapositiva nos dice que es una antena simple y común que consta de dos elementos conductores. Y en efecto, la antena dipolo es una antena simple que consta de dos elementos conductores. Generalmente son varillas o alambres que se extienden en direcciones opuestas. Es ampliamente utilizada en aplicaciones de radio y televisión. Lo sabemos, la antena dipolo, la de siempre, la que hemos visto desde que comenzamos eh, la carrera. Tenemos también la antena ranura, que básicamente consiste, bueno, según la diapositiva, consiste en una abertura o ranura en una superficie conductora que actúa como un radiador. Y básicamente es esto, una abertura en la superficie que actúa como un radiador. Estas antenas son capaces de operar en múltiples bandas de frecuencia y son utilizadas bastante en las comunicaciones móviles y en los sistemas de radares, las antenas de ranura. Seguimos con otros tipos de antena, como la antena banda ancha logarítmica, la cual nos dice la diapositiva que está diseñada para operar en un amplio rango de frecuencias. Esta es una antena que generalmente el rango de frecuencia amplio que mencioné anteriormente es desde los megahercios hasta los gigahercios. Estas antenas son bastante utilizadas en sistemas de comunicaciones inalámbricas, en radares y aplicación de radioaficionados. Y luego, por último, tenemos la antena de corneta, que es una antena cónica que se ensancha gradualmente desde la base hacia la abertura. Estas antenas de corneta son conocidas por su amplio ancho de banda y su capacidad para operar en frecuencias altas. Estas se utilizan en aplicaciones de radares, en sistemas de comunicaciones de microondas y en aplicaciones de satélites. Eh, bueno, luego tenemos a que ahora pasemos un poco a lo que son ya las antenas independientes de frecuencia. La diapositiva nos dice que están diseñadas para operar en una frecuencia específica o un rango estrecho de frecuencia. Y básicamente, estas también son conocidas como antenas de resonancia. Son antenas que están diseñadas, como bien dice la diapositiva, para operar en un rango estrecho de frecuencia. Están sintonizadas para resonar en la frecuencia deseada y proporcionar un rendimiento óptimo en esa frecuencia específica, pues, que le colocamos. Son bastante utilizadas en lo que son sistemas de transmisión y recepción, eh, donde esta transmisión y recepción básicamente se realizan en una única frecuencia o en un rango de frecuencia bastante estrecho o bastante definido. Son bastante utilizadas este tipo de antenas. Eh, Puede ser, por poner un ejemplo, en estaciones de base de telefonía móvil, en sistemas de radioaficionados o en algunas aplicaciones de comunicación satelital.
Y igual tenemos algunas características de estas antenas independientes de frecuencia, como la sintonización precisa. Estas antenas independientes de frecuencia están diseñadas para resonar en una frecuencia particular, como bien lo dije. Esto implica que su diseño y dimensiones se ajustan para lograr un rendimiento óptimo en esa frecuencia específica. También tenemos una característica, el estrecho ancho de banda, porque pues esta, a diferencia de las que hablábamos anteriormente, que son las de las ondas viajeras, estas tienen un ancho de banda muchísimo más estrecho y se optimizan para funcionar en una frecuencia precisa, una frecuencia más reducida. Y pueden tener dificultades para transmitir o recibir señales en frecuencias fuera de ese rango estrecho. También otra característica es el alto rendimiento en la frecuencia deseada, porque tenemos un diseño específico en estas antenas. Proporcionan un rendimiento bastante bueno, bastante eficiente y bastante óptimo en la frecuencia a la que están sintonizadas. Esto puede ofrecer una ganancia y una directividad superiores en comparación con otras antenas en su rango de frecuencia. También tenemos la variedad de diseños que existen, existen varios tipos de antenas independientes de frecuencia, como pueden ser las antenas de parche, las antenas Yagi-Uda y las antenas de dipolo doblado. Cada diseño obviamente tiene sus propias características y sus propias aplicaciones específicas. Y por último, algunas aplicaciones especializadas, pues estas antenas se utilizan en diversas aplicaciones donde se requiere una comunicación precisa con una frecuencia determinada, como por ejemplo puede ser en estaciones de base de telefonía móvil o para proporcionar una cobertura, una banda de frecuencia específica eh, asignada a un operador de red, como en la comunicación de radioaficionados, por ejemplo, para el ámbito de la radioafición. Estas antenas son bastante buenas porque permiten la comunicación en frecuencias asignadas a los radioaficionados. También la utilizan bastante en comunicación satelital. Algunas antenas utilizadas en enlaces ascendentes y descendentes de satélites están diseñadas para operar en frecuencias específicas, entonces ahí entra esto. Entonces, luego perdón, tenemos algunos tipos de antenas independientes, como lo son, como mencioné anteriormente, las antenas parche o, ay, ajá, o el patch antena, que básicamente dice que es plana y compacta, que consiste en un parche metálico sobre un sustrato dieléctrico. Esto básicamente es esto, una antena plana, compacta, que consiste en un parche metálico que está puesto sobre un sustrato dieléctrico. Esto se utiliza comúnmente en aplicaciones de comunicación inalámbrica como redes Wi-Fi, en sistemas de posicionamiento global, GPS, etc. Tenemos también las antenas Yagi-Uda, que estas son antenas, es una antena direccional compuesta por un elemento activo, es decir, un dipolo, y varios elementos pasivos, es decir, directores y reflectores, dispuestos en una estructura lineal. Estas antenas se utilizan para la recepción y transmisión de señales en una frecuencia específica y es ampliamente utilizada en aplicaciones de radio y de televisión, así como en comunicaciones de radioaficionados, otra vez. Y luego tenemos lo que son antenas de dipolo doblado, que básicamente consiste en un dipolo, que es un conductor dividido en dos partes que está doblado o plegado en una forma específica. Este diseño lo que permite es que la antena funcione en una frecuencia determinada, con características de resonancia mejoradas. Se utiliza en aplicaciones de radio y televisión, así como en sistemas de comunicación de banda estrecha. Pasamos a lo siguiente, tenemos algunas diferencias entre lo que son estos dos tipos de antenas. Como primera diferencia encontramos el rango de frecuencia. Las antenas de onda viajera pueden operar, obviamente esta es la diferencia que vemos a simple vista al escuchar ambos conceptos. Las
antenas de onda viajera pueden operar en un amplio rango de frecuencias, mientras que las antenas independientes de frecuencias se diseñan para operar en una frecuencia específica o en un rango estrecho de frecuencias. Y bueno, esta es la principal diferencia entre estas dos antenas. También tenemos lo que es el ancho de banda, que como sabemos, o como al escuchar los conceptos nos pudimos dar cuenta, las antenas de onda viajera tienen un ancho de banda mucho más amplio, lo que permite transmitir señales con diferentes anchos de banda, mientras que las antenas que son independientes de frecuencia tienen un ancho de banda muchísimo más estrecho y están optimizadas para una frecuencia específica. Y las aplicaciones. Obviamente la diferencia es la aplicación, otra diferencia son las aplicaciones que se le puede dar a cada antena. Las antenas, por ejemplo, de onda viajera se pueden utilizar ampliamente en sistemas de comunicación inalámbrica, en radares, en comunicaciones con satélite, y las antenas independientes de frecuencia son importantes en aplicaciones especializadas, un poco más a lo que va, como estaciones de base de telefonía móvil, en sistemas de radioaficionados, en comunicaciones eh, satelitales, digamos, aplicaciones que requieren una comunicación más precisa en una frecuencia determinada. Entonces, bueno, y ya para terminar, una conclusión, ambas antenas son bastante cruciales en el ámbito, pero se diferencian en términos de rango de frecuencia, en ancho de banda, en aplicaciones específicas. Las antenas de ondas viajeras son versátiles y se adaptan, perdón, a una amplia gama de frecuencias, mientras que las antenas independientes de frecuencia brindan un rendimiento óptimo en una frecuencia precisa. Em, a mí me parece que es bastante importante comprender las características y las aplicaciones de cada tipo de antena para así poder seleccionar la más adecuada para un sistema de comunicación específico a la hora de aplicarlo en el campo, digamos. Tanto las antenas de onda viajera como las antenas de onda independiente de frecuencias juegan un papel bastante importante en el establecimiento de conexiones inalámbricas confiables y eficientes en diversas industrias y aplicaciones. Entonces, a mí realmente me parece, y como conclusión, quiero decir esto, que realmente me parece importante conocer cuáles son las características de cada una, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los tipos y tener esto en cuenta a la hora de elegir, este, seleccionar la más adecuada para a la hora que estemos montando un sistema de comunicación. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que vimos en la unidad número 4 de la materia de antenas y propagación. Eh, bueno, muchas gracias por la atención.